Vamos cantando al Señor. Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor. Él es nuestra alegría. La roca que nos salva es Cristo nuestro Dios. Lleguemos dando gracias a nuestro Redentor. Vamos cantando al Señor. Él es nuestra alegría. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia, con la paz y el favor de Dios Padre, quien de nuevo nos congrega en Cristo Jesús, esté con todos ustedes. Bienvenidos todos, hermanos. Qué rico vivir de corazón este encuentro fraterno, la Eucaristía, uniéndonos a la intención de Celina Pernía en la Pascua de Luis Alberto Alvarado, José Luis Parada y José Manuel Alvarado. A todos ellos concédele, Señor, el descanso eterno, y para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Está de cumpleaños Rosa Lorza, nuestra ministra. Qué bueno encomendar siempre al Señor la vida de todos los seres que nos rodean y nos acompañan. Los invito a orar especialmente pidiendo la caridad. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, en actitud humilde y sencilla, como debe ser siempre, imploremos el favor de Dios, su bendición. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Enciende, Señor, en nuestros corazones con el espíritu de tu amor, para que siempre podamos pensar lo que es digno y grato a tus ojos y amarte sinceramente en los hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Abramos el corazón y la mente a la palabra de Dios. Comienzo de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, y Timoteo, el hermano, a los santos y fieles hermanos en Cristo que residen en Colosas, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes, al tener noticia de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen a todos los santos a causa de la esperanza que les está reservada en los cielos y de la que oyeron hablar cuando se les anunció la verdad del Evangelio de Dios, que llegó hasta ustedes. Este sigue dando fruto y propagándose por todo el mundo, como ha ocurrido también entre ustedes
desde el día en que escucharon y comprendieron la gracia de Dios en la verdad. Así se lo enseñó Epafras, nuestro querido compañero de servicio, fiel servidor de Cristo en lugar nuestro. Él es quien nos ha informado del amor que sienten por nosotros en el Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Confío en tu misericordia, Señor, por siempre. Confío en tu misericordia, Señor, por siempre. Yo, como verde olivo en la casa de Dios, confío en la misericordia de Dios por siempre jamás. Confío en tu misericordia, Señor, por siempre. Te daré siempre gracias porque has actuado. Proclamaré delante de sus fieles, tu nombre es bueno. Confío en tu misericordia, Señor, por siempre. Tu santa palabra, Señor, en mi corazón guardaré. Tu santa palabra, Señor, en mi corazón guardaré. Para ya no pecar, para ya no pecar, para ya no pecar contra ti. Para ya no pecar, para ya no pecar, para ya no pecar contra ti. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le rogaron por ella. Él, inclinándose sobre ella, increpó a la fiebre y ésta se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Al ponerse el sol, todos cuantos tenían enfermos con diversas dolencias se los llevaban, y él, imponiendo las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Los increpaba y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Mesías. Al hacerse de día salió y se fue a un lugar desierto. La gente lo andaba buscando, y llegando donde estaba intentaban retenerlo para que no se separara de ellos. Pero él les dijo: es necesario que proclame el reino de Dios también a las otras ciudades, pues para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir y cómo decirlo, lo que debo callar y lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos, guíanos, santifícanos. Que de verdad tu palabra, Señor, es y sea lámpara en nuestros pasos. Amén, amén, amén.
Bueno, hoy damos comienzo a la lectura continuada de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios. Siempre sería interesante que nosotros sintiéramos eso. El llamado es de Dios. Y el llamado es para todos, recuerden. Pero que la disposición para responder a Dios, lastimosamente, no es de todos. Pablo se siente así, apóstol de Jesús, por voluntad de Dios. Y siempre nos invitará a reconocer el valor, el significado de la comunidad. Dice hoy que no está solo, sino con Timoteo, a quien considera un hermano. Qué bueno que la primera comunidad fuera mi familia. Que esa fuera mi primera comunidad cristiana. ¿Y a quién escribe? Perdón, ¿a quién escribe? A los santos y fieles hermanos en Cristo que residen en Colosas. Vean, empieza a llamar a los colosenses santos, fieles hermanos en Cristo. Y siempre deseando lo mejor. ¿Qué es eso mejor? La gracia y la paz que nos llegan de parte de Dios Padre y de Cristo el Señor. Es que bueno, vuelvo y repito, como lo celebrábamos hace unos 15 días en la solemnidad de la Asunción de la Virgen a los cielos, que nuestro saludo llevará algo bueno, algo bonito, algo interesante a quien encontremos en el camino de la vida. Y miren lo que decía Pablo: gracia y paz. Y luego continúa diciendo que si algo quieres dar gracias a Dios Padre y a Cristo Jesús, desde la oración, porque tiene noticias de la fe de esa comunidad, del amor que tienen a los santos, ¿sí? Y de la esperanza reservada a los que realmente crean y confían al oír hablar de Jesucristo. Me parece estar leyendo el comienzo de la carta a los tesalonicenses, primera carta de la semana pasada, cuando les decía su fe activa, ¿sí? Su amor constante y la esperanza esforzada por lograr siempre lo mejor. Vuelven aquí a aparecer esas virtudes, vuelven a aparecer. Y dice el por qué: porque es que al escuchar el Evangelio, ese Evangelio sigue dando fruto y propagándose por el mundo gracias al testimonio que ellos dan. Reacción en cadena. Pero si a mí me cuesta hablar en el nombre del Señor, si sigo defendiendo solo mis propios intereses, mi seguridad, mi tranquilidad, mi todo, y lo hago confiando en mi capacidad, en mi poder, pero no dejándolo todo también, o sabiendo ponerlo todo en las manos de Dios, estamos graves. Estamos pero graves. No nos olvidemos decir, nos insistirán en la misma escritura, todo suceda si Dios lo permite, si Dios lo quiere. En fin, la verdad del Evangelio llegó hasta ustedes y de allí se propagó por todo el mundo. ¿Cómo no dar gracias por quien participa y acompaña en un apostolado? Qué interesante, ¿cierto? Buen punto. Buen punto. ¿A qué nos invitan, como hoy con el salmista? A confiar en la misericordia del Señor por siempre. Confío en tu misericordia, Señor, por siempre. Y para lograrlo, entonces la tarea es parecernos un poco a Jesús. Entre el Evangelio del lunes, el de ayer y el de hoy, nos han ido mostrando poco a poco
lo que es un día en la vida de Jesús. Siempre estuvo en la sinagoga, leyó el texto, participaba de la explicación que daban del texto, él mismo podía explicar el texto. Entonces, un espacio para encontrarse con la palabra. Y una palabra que se hace vida, que se lleva a la práctica, porque salió de la sinagoga, fue a casa de Simón y encontró a la suegra de este en cama con fiebre. ¿Y qué hizo? Curar, sanar. Y parece que la fiebre fuera como una especie de posesión, porque él increpó a la fiebre y ésta se le pasó. Pero que luego le llevaron a muchos enfermos, mientras ella, que había entrado en contacto con Jesús, se dedicó a servir, entró en contacto con la palabra misma. Y cuando hubo sanado a tantos, ¿qué hizo? Se fue a un lugar desierto. ¿Y qué sucedía en ese desierto? ¿Qué sucedía cuando estaba a solas? Oraba. Nosotros podemos intercambiar como las situaciones. Primero la sinagoga, con la palabra que se escucha, que no puede volver al Señor vacía, se hace oración. Y el fruto de esa oración tiene que ser una práctica que en la vida sane o libere a otros. Qué interesante, ¿cierto? Así ustedes están aquí en el templo, los que pueden llegar, los que nos ven y nos acompañan virtualmente también. A través de todos esos medios el Evangelio también ha podido llegar. Pero no nos quedemos con escuchar. Hay que orar y luego llevarla a la práctica. Y que si dices que conoces al Señor y te encontraste con Él, que se te note. Que se te note en esas acciones, en esos hechos concretos de vida y de amor. Esa es la clave, pero siempre confiando en la misericordia del Señor. Señor, esté con ustedes. Espíritu de Dios que aleteas sobre este mundo, anímanos, actívanos, llénanos de vida con tu soplo para ser puentes de unión entre orillas, lugar de encuentro en encrucijadas, árbol frondoso en la aridez, fuente de agua fresca en el desierto, sal que dé sabor a la vida de todos, luz que rompa las sombras, mano acogedora en los momentos de soledad, brazos abiertos a la necesidad de todos, fruto sabroso para quienes sienten hambre. Espíritu de Dios, que puedes renovar y recrear todo, envuélvenos con tu luz, y para construir el reino de Dios, aliéntanos a vivir la justicia, el amor y la paz. Así sea. Y que la palabra que brevemente hemos hecho oración se haga para nosotros Eucaristía. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, por este vino, frutos de la tierra, de la vida, del trabajo del hombre. Los recibimos de tu generosidad y ahora te los presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación.
Oremos juntos, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Santifica, Señor, en tu bondad estos dones. Concédenos que al acoger la ofrenda de este sacrificio espiritual, podamos llevar a todos tu caridad como amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas, tú nos lo enviaste, para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria cantando. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a los suyos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Por mi comunión espiritual, tú conmigo y yo en ti. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a los suyos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes, por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Por mi comunión espiritual, tú conmigo y yo en ti. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Ricardo, su auxiliar Mauricio, todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Luis Alberto Alvarado, José Luis Parada, José Manuel Alvarado, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles
que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Y a quienes lo recuerdan y hacen honor en memoria de ellos, Celina Pernía, con los suyos, colmale de dicha y bendición, con quienes celebran la vida, Rosa, con los seres que amamos. De todo, Señor, ten misericordia, y que así con María la Virgen, Madre de Dios, Madre nuestra, con San José, los apóstoles y mártires, San Eduardo Rey, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso nos animamos a decir, llenos de fe y con mucha esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que has dicho a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Vivamos fraternalmente esa paz que Cristo nos dejó. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos. Este es Jesucristo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Creo, Señor mío Jesucristo, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te adoro con todo mi corazón, deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo sacramentalmente ahora, ven al menos espiritualmente a mí y a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que jamás me separe de tu lado, así sea. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. La noche de su pasión nos dio el Señor su mandato: amaos unos a otros, lo mismo que yo os amo. Y nos lo ha recordado Pablo hoy. Queda en la fe
la esperanza, el amor. De estas tres, la más grande es el amor. Por eso hemos orado pidiendo la caridad. Oremos. Te pedimos, Señor, que llenes de la gracia del Espíritu Santo a quienes alimentas con un mismo pan del cielo. Reanímanos abundantemente con la dulzura de la caridad perfecta. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, que es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Vivan en paz. Muchas gracias a todos. Una linda vida siempre en el Señor.